Gloria a Dios, el Señor es fiel, misericordioso, el Señor derrama su lluvia de bendición sobre nuestras vidas y cada día son renovadas. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un tema especial el día de hoy y dice, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con la historia de Ciro? ¿Verdad? Porque en la Escritura habla acerca de este personaje. Y ustedes se van a dar cuenta que esta historia, este relato comienza aproximadamente unos 150 años antes de que Ciro fuera rey de Persia. El Señor da en profecía, le da al profeta Isaías una profecía donde habla acerca de Ciro por nombre, muchos años antes que naciera, muchos años antes de todo esto, porque se venía el cautiverio de Babilonia. Recuerden ustedes que Israel había caído en pecado, se había olvidado de su Dios y se había caído en juicio de Dios y había traído sobre él una calamidad, y esta calamidad vendría a ser el cautiverio en Babilonia. Por 70 años, como profetizó el profeta Jeremías, estarían en cautiverio hasta que fueran ellos liberados y se les permitiera el regreso. Esto sucede en los tiempos del profeta Daniel. Pero Isaías profetiza y menciona a este libertador por nombre. Y entonces el tema del día de hoy es: así dice el Señor a Ciro, su ungido. Y vamos a ver, hermano, que todo esto habla acerca de nosotros. Amén. A la Escritura vamos, y en la Escritura nosotros leemos en Isaías 44, aquí lo tienen en pantalla, ahí en su boletín, Isaías 44, versículo 28, el último versículo del capítulo 44, y dice: el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. El que dice de Ciro es mi pastor. Fíjate que Ciro no es ni judío, ni hebreo, ni nada por el estilo, es persa. Es un rey de Persia. Pero el Señor le dice mi ungido, le dice mi pastor. Y vamos a ver cómo nosotros, siendo no siendo pueblo de Dios, fuimos nosotros injertados en el pueblo de Dios con un propósito. Amén. Inclina tu rostro donde estás, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tu favor esté sobre nosotros el día de hoy. Recibamos, Señor, de ti la enseñanza, la palabra, Señor, que has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que quites todo impedimento, Señor, toda distracción, para que podamos poner toda la atención, Señor, en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y hermanos que nos ven a través de este medio, una vez más les bendecimos desde aquí, desde Mesquite, que está en el corazón de Texas. Reciban de nosotros, de parte de nosotros, un abrazo, una bendición en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a la historia. ¿Les gusta la historia? A mí me gusta mucho la historia. Vamos a la historia y vamos a ver que Ciro, el rey persa, se le conoce como Ciro el Grande. ¿Sí? Ciro el Grande. Ustedes habrán oído de Alejandro el Grande. Sí, el que conquistó, el que tuvo. Bueno, él vendría muchos años después y también tendría un imperio, el imperio greco. ¿Sí? Pero nosotros vamos a ver que Ciro es rey de Persia, quien liberta a Israel del cautiverio del cual había sido por 70 años oprimido, de todas estas cosas. No que la estaban pasando muy mal, porque hasta eso los reyes babilónicos, comenzando con Nabucodonosor, ¿verdad? Aunque después sus descendientes no fueron tan benévolos, pero
Se les dieron muchas cosas, se les permitió seguir su religión y todo, pero se les prohibió regresar a Israel. Fue solamente hasta después, en el tiempo de Darío y después de Ciro, rey de Persia, que se les permite regresar a Israel. No solamente se les permite regresar a Israel, sino también se les entregan los utensilios sagrados, los cuales fueron llevados, sacados del templo por Nabucodonosor y puestos en los tesoros de Babilonia. Esto se les fue regresado a los sacerdotes para que los llevaran y fueran utilizados de nuevo al servicio de Dios. Ciro lleva también un favor, y es que no envía a los israelitas de regreso a reedificar la ciudad con manos vacías, sino que les da de tesoro del mismo rey para que lleven para allá. Y no nada más eso, sino que también manda que las provincias donde estén ellos les favorezcan con ofrendas, con animales, con utensilios, con madera, con materiales de construcción, para que ellos puedan reedificar primeramente el templo y después los muros y la ciudad. Esta es la historia de Ciro el Grande. Hay más historia, hay más conquistas, hay más de lo que habla acerca de todo esto, porque no nada más libera a Israel, pero también a Siria y todas estas partes que habían sido conquistadas por Babilonia. Entra una nueva era y esa es historia de otra cosa. Nosotros estamos hablando de la historia bíblica. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque el Señor lo menciona y lo menciona por nombre. Pero tiene que ver con nosotros. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Vamos de nuevo a la Escritura y vamos a leer ahora en el capítulo 45 del libro de Isaías. Vamos a leer los primeros 8 versículos que tienen que ver con la historia de lo que Dios habla a nosotros a través de estos pequeños versículos. Amén. Si ya lo tienes, dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado por la diestra para someter ante él naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que soy yo, el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, y el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Destilad cielos desde lo alto y derramen justicia las nubes. Ábranse la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Amén. Hermano, aquí hay varias cosas, pero vamos a enfocarnos nosotros en una cosa muy específica: que el Señor abra puertas. En nuestras vidas nosotros hemos llegado a necesidades, hemos pasado por algunas circunstancias en las cuales es necesario que se obre algo fuera de nuestro poder, fuera de nuestro alcance, fuera de lo que nosotros podemos hacer o determinar. Esto es donde Dios interviene y abre puertas, y como dice aquí en la Escritura, para que no queden las puertas
cerradas, que no se cierren de nuevo las entradas. Amén. Regresando un poco a la historia, cuando Ciro llega a Babilonia, llega por el río, pero Babilonia está en fiesta. Babilonia no se espera una invasión. Están cansados de sus dirigentes porque no son dignos de ser dirigentes. Por tanto, algunos que sí sabían que venía una invasión, a propósito dejaron abiertas las puertas de bronce que cerraban las entradas a la ciudad desde el río. Si hubieran permanecido cerradas esas puertas, esos gates, como dice en inglés, si esas puertas estuvieran cerradas, entonces ellos hubieran quedado en el canal y fueran presa fácil del ejército babilonio y los hubieran desbaratado allí mismo, porque no habría manera de subir a la ciudad si no estarían cercados por muralla y esas puertas. Pero las puertas estaban abiertas, las puertas de bronce, y vamos a nosotros a ver un poco más adelante, sus puertas de bronce con sus barras de hierro estaban abiertas. Entonces dice: abriré las puertas para que no quede cerrada la entrada. Es tiempo que el Señor abra nuestras puertas para que nosotros alcancemos el propósito para lo cual el Señor nos ha llamado. Dios está llamándote a ti, pero tú dices: es que yo no puedo, quizás hay algún impedimento, quizás haya algo que no te permita alcanzar. Están cerradas las puertas, está bloqueada la entrada. Entonces el favor de Dios tiene que venir. Fíjate bien que desde antes que naciera Ciro, ya le había dicho cómo iba a tomar la conquista. Dice: van a estar abiertas las puertas. Cuando el ejército de Persia venía por mar y por el río Éufrates para llegar a Babilonia, allí ellos decían: pero querido rey, si las puertas están cerradas, vamos a ser presa del enemigo. Dice: no van a estar cerradas, van a estar abiertas. ¿Alguien le habrá hablado de esta profecía del profeta Isaías? Él tenía confianza porque Dios le había llamado por nombre. Fíjate, mucho antes que naciera, que existiera Ciro, se le fue llamado por nombre. ¿Cuánto más nosotros hemos sido llamados por nombre? Nuestro Dios nos ha venido y nos ha llamado por nombre. Aunque no le conocíamos, somos llamados su ungido. En el versículo anterior que leímos, dice: Ciro, mi pastor, el que ha de cumplir todos mis deseos. Amén. Por lo tanto, el ungido de Jehová no es aquel que es derramado el aceite sobre de él. Acuérdense ustedes que se ungían a las personas con aceite. Así David y Saúl y después los demás reyes fueron ungidos con aceite, derramados por el sacerdote desde la cabeza hasta que saturara todo su cuerpo con el aceite de la unción. Entonces eran separados. Por eso decía David: yo no pondré mi mano sobre el ungido de Jehová. Amén. Los sacerdotes eran ungidos de la misma manera y los profetas también eran ungidos de esta misma manera. Los cargos en el pueblo de Dios se marcan por el derramamiento de sangre, de aceite, de la unción sobre los cuerpos de las personas. Amén. Pero aquí nos deja saber nosotros que no es el ungido de Dios aquel sobre quien se derrama el aceite, por eso Saúl fue desechado, sino aquel que hace su voluntad. Somos ungidos no porque se nos haya llamado o separado, sino porque el Señor ha tenido complacencia, porque nos ha llamado a nosotros por nombre para hacer su voluntad. Por eso somos nosotros los ungidos del Señor. Amén. Somos ungidos del Señor
solamente porque cumplimos sus deseos. Se nos ha llamado ungidos, se nos llama pastores, hermanos. No porque tú fuiste a un instituto ni nada, sino porque el Señor le ha placido. Porque aquel que es pastor cuida de las ovejas del Señor. Amén. Y no tienes que estar al frente, no tienes que estar en un púlpito, no tienes que tener un título honorífico, sino simple y sencillamente el Señor te llama y nos llama a cada uno de nosotros pastores y ungidos. Aunque no le conocíamos, ahora le conocemos. Amén. Dice en la Escritura, esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, oh Padre. Capítulo 17, versículo 3 del libro de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo que tú enviaste. Amén. Él es el libertador de la cautividad babilónica. Hermanos, Babilonia se caracteriza espiritualmente por ser confusión religiosa. Amén. Es la confusión religiosa. Nosotros vamos hacia la historia, por allá por el tiempo después de Noé, y nosotros vamos a ver que la descendencia de Noé, después de pasar algunos años, decidieron levantar una torre. Una torre dice que llegara hasta el cielo por si acaso Dios enviaba de nuevo un diluvio. Y a Dios no le pareció bien el asunto y confundió la lengua. Y esa torre se llama la Torre de Babel, de donde viene el nombre de Babilonia. Babel, que es confusión del hablar. Esto es confusión, pero es confusión religiosa. Nosotros vemos de nuevo a Babilonia mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? La vemos como la gran ramera. Y esto tiene que ver porque se ha dado en prostitución religiosa a todas las naciones. Vamos a ver nosotros que el pueblo de Dios ha de sufrir todavía una gran derrota espiritual, espiritual, cuando ceda a la entrada de cosas que están fuera de la Escritura, en la Escritura, en sus enseñanzas. Así nosotros vamos a ver, por ejemplo, favoritismo al homosexualismo, favoritismo a algunas liberalidades, que no son libertad en el espíritu, sino como le menciona el apóstol Pablo, es liberalismo, ¿sí? Cosas donde aún dice, he encontrado a uno que ha tomado a la hija a la esposa de su hijo como esposa. O dice cosas que son aborrecibles, pero esto se permitía. En este tipo de cosas nosotros vemos la profanación de las cosas sagradas, donde también se menciona, por ejemplo, el sacrificio de cerdos en los lugares santos, que esto sucedió precisamente cerca del tiempo de la destrucción de Jerusalén, por allá por el año 70, donde fue profanado el lugar santo con sacrificios de animales inmundos. Pero hermanos, espiritualmente hoy nosotros estamos viendo un favoritismo hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que nosotros hemos luchado por tantos años espiritualmente, pidiéndole al Señor que nos haga puros, que nos permita estar en la sana doctrina. Bueno, no todo el pueblo de Dios sigue en esto, y esta es la confusión babilónica, o la confusión religiosa que está sufriendo el pueblo de Dios a este tiempo. No hay ninguna iglesia exenta, todas pueden caer en esto, solamente que el Señor está levantando a un grupo especial, a quien llama como Ciro en esta profecía, para liberar al pueblo de Dios de esta confusión religiosa. Es tiempo de regresarse, hermanos, a la sana doctrina. Es tiempo de regresar a no tener comunión y compañerismo con el mundo. Hemos de predicar al mundo, pero no ser igual que el mundo. Hemos de mostrar la luz al mundo, pero no apagarnos o meternos en su luz engañosa.
Hermanos, somos llamados a brillar, no a ser parte de un brillo extraño. El color escarlata con el cual nosotros reconocemos a la gran ramera en el libro de Apocalipsis no es un rojo, sino es escarlata, que es la mezcla de rojo y dorado. Este color caracteriza lo que es la devoción y la adoración extraña a Dios. No es ni rojo ni es dorado, sino una mezcla. El Señor nos ha llamado a nosotros a libertar al pueblo. ¿Y cómo lo vamos a liberar, hermanos? Muy sencillo. Primeramente, conociendo la verdad. Y la verdad te hará libre. El pueblo de Dios va a seguir llevado más y más a confusiones. Va a ser llevado a aberraciones. Va a ser llevado como hace unos años que fueron llevados a suicidio general. ¿Por qué? Porque no prestaron la atención a las Sagradas Escrituras, sino a lo que alguien más habló, interpretando lo que venía. Todo eso, hermano, es confusión religiosa. Esa es Babilonia. Babilonia muestra muchas cosas, es algo increíble. Si tú vas a la historia, tú vas a ver que Babilonia fue un imperio increíble, de una manera impresionante. Empezando con los jardines colgantes, siguiendo con todos esos avances a ese tiempo tremendos. Hermano, ellos hacían florecer desiertos. Tenían jardines con agua que traían desde la montaña. Es increíble todos los avances y todas las cosas tan tremendas, hermanos, las que se menciona el pueblo de Babilonia. Su conquista, su alcance, desde donde salía el sol, hermanos, hasta donde se ponía, era el imperio babilónico. Y Dios favoreció y también tuvo su mano sobre el rey de Babilonia, sobre Nabucodonosor, que cuando él se exaltó, el Señor lo humilló hasta que reconoció al Dios de los cielos. Pero hermanos, hay una confusión muy grande y tiene que haber quien libre de todo esto. Y hermanos, somos nosotros quienes hemos sido llamados a hacerlo. Hay una palabra hebrea en esta escritura y está en el primer versículo del libro del capítulo 45. Dice: somos tomados por la diestra de Dios. Dice así: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y desatar lomos de reyes, para abrir ante él puertas, para que no queden cerradas las entradas. La palabra tomados, donde dice somos tomados por la diestra de Dios, la palabra hebrea es chazak. Y esta palabra hebrea, chazak, habla hacia nosotros acerca de otorgándonos fortaleza, otorgándonos coraje, haciéndonos aptos para conquistar, haciéndonos aptos para fortificar. Fíjate bien todo lo que incluye esta palabra cuando dice somos tomados por la diestra de Dios. Se nos da constancia para prevalecer, para reparar, se nos hace recios, se nos hace forjados, endurecidos contra el mal. Y todavía, hermanos, me quedo corto con toda la profundidad de lo que es esta palabra chazak. Es importante, es necesario saber, hermano, que no es obra en nosotros, sino que Dios lo hará en nosotros. ¿Sabes qué quiere decir ungido? Ungido quiere decir el Mesías, el Cristo. Ciro, mi Cristo, Ciro, mi ungido. Tú y yo somos llamados a ser Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros, quien puede hacer todas las cosas.
No nosotros por nosotros mismos, no somos nada, pero Cristo en nosotros todo lo puede. Por eso dice en la Escritura, todo lo puedo. Pero no es en Cristo que está afuera, hermano. No es en Cristo que me fortalece quien está afuera dándome ánimos y echándome porras. Tenemos que encontrar al Cristo en nosotros para vestirnos de Cristo, para hacernos a una con Cristo. Así como Jesús es llamado Jesucristo, el ungido, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Nosotros somos también llamados a esto, hermano. Toda la gloria a Él. Pero somos llamados a este ministerio, a ser uno con Él. En el capítulo, regresando al capítulo 17 del libro de Juan, dice: Señor, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno conmigo, para que siendo uno conmigo seamos uno. Todos. Yo en mí, tú en mí y ellos en mí. Parafraseado. Cristo en nosotros, hermano, es necesario que descubramos a Cristo en nosotros. Es necesario que el yo soy, el gran Dios, lo encontremos en nosotros. Gloria a Dios que Él está en todo lugar, hermano, pero está en ti y en mí. No se van a abrir las puertas, hermano, porque tú eres alguien, o fuiste a un instituto, o fuiste a un colegio, o tienes alguna experiencia. No, hermano, se va a abrir las puertas porque es el propósito de Dios abrir las puertas, porque tú tienes un llamado. Vamos a ese llamado. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Dice el Señor, tu propósito es someter naciones y quitar el yugo de los reyes. No, hermano, no vamos a ser presidentes o reyes de alguna nación. No, hermano, dice que vamos a hacer nosotros, a someter las naciones ante el Cristo, ante Jesús, sometiendo las naciones ante el Señor, quitando el yugo de los reyes, ¿sí? La opresión de los reyes, quitando todas estas cosas que impiden la libertad de adoración a nuestro Dios, la libertad en espíritu, la libertad de exaltar a nuestro Dios. Hay yugo, hay quienes dicen no se hace, sino se hace solamente de esta manera o de aquella manera. Hermano, solamente hay una manera, como Jesús explicó a la samaritana: en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad es necesario que los verdaderos adoradores adoren a Dios. ¿Y cómo es eso, hermano? En nosotros. Tiene que salir. No, dice, no va a ser ni en este monte ni en aquel monte, sino dentro de nosotros. ¿Quieres exaltar al Señor? ¿Quieres llegar a ese punto? Es nuestro llamado, hermanos, liberar al pueblo de Dios. Dice que no fuimos nosotros libertados. Sí, hemos recibido salvación, pero el Señor ahora está trabajando para que seamos verdaderamente libres. Libres de toda atadura, de toda contaminación religiosa que se ha venido. Fíjate bien que Pablo tuvo que hablar duramente con el pueblo de Galacia, diciéndoles: queridos hermanos Gálatas, aunque no les dice así, sino les dice duramente que han sido engañados, ¿verdad? Oh, Gálatas insensatos, les dice. O sea, sin entendimiento, oscuros de entendimiento, y habiendo nacido en la libertad del Espíritu, ahora os regresáis de nuevo a las ataduras de la religión. Entender bien esto, les dice el apóstol Pablo, que si ustedes van a cumplir una parte de la ley, tienen que cumplirla toda. Pero ya el Señor lo hizo, para que tú tienes que regresar a lo mismo. Puedes entrar en la libertad del Espíritu. ¿Para qué regresas a las ataduras de la religión? Esto es nuestro llamado. Hermanos, Pablo fue un Ciro, libertador.
del espíritu judaizante. Hoy nos toca a nosotros levantarnos contra esta nueva era, contra este nuevo pensamiento que nos aleja y que nos lleva a nosotros a las cosas mundanas, a mezclar la adoración preciosa y excelsa a nuestro Dios verdadero junto con cosas mundanas, a mezclar, a dejar. ¿Sabes cómo conquistaron los españoles al pueblo hispano? Bueno, a Mesoamérica. Les mezclaron su religión con la religión de ellos. Unieron sus festividades, cambiaron las fechas que ellos tenían, se las cambiaron por otras fechas e introdujeron la religión de ellos mezclada con la religión de ellos mismos. Y ahora, entonces, pudieron entrar y tomar a toda Mesoamérica. No por las armas, no con la espada, no con la bayoneta, no con la escopeta, sino con la religión. Y quedaron sometidos. El Señor nos ha llamado a este propósito, a someter naciones y quitar el yugo de los reyes. Leemos de nuevo el versículo 4 del capítulo 45. Dice: por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por nombre, te he honrado, aunque tú no me conocías. ¿Sí? Nos ha llamado por nombre, aunque no le conocíamos. Pero el Señor abrirá las puertas y dejará que las entradas permanezcan abiertas. Dice que no se cierren las entradas. Es importante, hermanos, que el Señor hace esto. No nada más esto, sino que Él allana los lugares escabrosos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor te va a dar victoria y va a eliminar las cosas que tú no puedes eliminar. Cuando habla de caminos escabrosos, regresando a la escritura, a la historia, nosotros vamos a ver que los pueblos, cuando iban a conquistar a algún otro reino, hacían calzadas. Roma se caracterizó de esta manera porque hacía lo que ustedes conocen como vías. ¿Sí? Por eso hay un dicho por ahí, dice: todos los caminos conducen a Roma. No sé si han oído ese dicho. Dice: todos los caminos conducen. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las formas, todos los caminos regresan al mismo lugar o van al mismo lugar. Bueno, Roma tenía eso porque hacía calzadas para que sus carruajes corrieran velozmente de un lugar a otro, o sea, de Roma a cualquier otro lugar, y apagar inmediatamente todo indicio de rebelión. Entonces, cuando un pueblo iba a conquistar a otro pueblo, allanaba el camino, ¿sí? Lo emparejaba para que pudieran correr bien sus carros y no tuvieran impedimento en el tránsito. El Señor hace lo mismo, Él se allanará los lugares escabrosos. Pero esto es bien hermoso, hermano. Romperá las puertas de bronce. Bronce, hermano, habla acerca de justicia. En este caso es justicia humana. Y el hierro, hermano, es la fuerza, pero es la fuerza humana. Y también es la justicia religiosa. Y también es la fuerza religiosa. Todo esto el Señor lo va a romper. Lo va a desbaratar. Porque esa es la forma de que Él abre las puertas. No nada más las abre, sino las destruye. Amén. Él destruye todo impedimento para que podamos nosotros entrar. Y dice, bien hermoso, lo leemos de nuevo. Dice: yo soy el Señor, versículo 5, y no hay ningún otro fuera de mí, no hay otro Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa de que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor quien
hace esto. Amén. En el versículo 3 dice, te daré los tesoros ocultos. Hermano, el Señor abre la escritura. El Señor abre la palabra donde hay tesoros ocultos. El Señor tiene favor sobre nosotros, hermano, no porque nosotros seamos o dejemos, ni por lo que hagamos, ni por lo que dejemos de hacer, sino porque el Señor tiene misericordia sobre nosotros. Solamente porque Él tiene misericordia sobre nosotros, Él abre los tesoros ocultos y nos da la riqueza de los lugares secretos para que sepas que soy yo, el Señor de Israel, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Dios todo lo ha creado. Ha creado la luz, que es entendimiento, y también ha creado las tinieblas, que son ignorancia. Las dos cosas, ambas. En un tiempo el Señor nos lleva en ignorancia, nos protege en esa ignorancia, hasta que venga la luz que nos libere de la ignorancia. El pueblo de Israel natural está en esa tiniebla, protegido hasta el día en que la luz brille de nuevo en él, hasta que reconozcan a Jesús como el ungido, como el Mesías. Dice, no conociste mi primer visitación, pero cuando yo visite de nuevo sabrás que ya te visité. Dios forma la luz y crea las tinieblas, causa bienestar y también crea calamidades. El Señor es soberano sobre cómo y cuándo y cómo hace las cosas. ¿Dónde hace las cosas? Es soberano. Puedes estar en bienestar o puedes entrar en calamidad. Ve el libro de Job. Un ejemplo bien claro, bien marcado. Dios permitió la calamidad. Le permitió al diablo tocar la vida de Job. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Job le conociera de una manera mejor. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creía conocerte, pero no te conocía realmente. Hasta que no pasó toda esta calamidad en mi vida, ahora puedo conocerte como debía haberte conocido. Y dice que el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. Hace que destilen los cielos y que las nubes derramen justicia. Hermano, es importante que nosotros clamemos y sigamos pidiendo al Señor que derrame su lluvia de bendición, como cantamos hace un momento. Dios, envía tu lluvia de bendición sobre mi vida. No dejes de clamar, hermano. Claro, no somos agricultores, pero somos agricultores espirituales. Pero un agricultor en lo natural clama a Dios que abra los cielos y traiga la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, si no la cosecha se echa a perder. Igual nosotros debemos estar clamando al Señor por esa lluvia, para que los cielos destilen y las nubes derramen su justicia. No mi justicia, la justicia de Él. Manda que la tierra se abra y dé fruto de salvación y de justicia. Hay una pregunta, y voy a concluir con esto. Hay una pregunta, y la pregunta es, ¿eres tú parte de los que son tomados? ¿De los que son chazak por Dios? ¿Sí? ¿Eres tú parte de ellos? Donde se nos otorga fortaleza, coraje, aptos para conquistar, para fortificar. Fíjate que no nada más es conquistar, pero fortificar. Donde se nos da constancia para prevalecer, para mantenernos firmes, para estar duros en contra del mal, endurecidos. Esto es hacernos recios contra el mal, rechazarlo, que no nos afecte. ¿Eres tú Chazak? ¿Eres tú parte de los que son tomados por la diestra de Dios? No me tienes que responder a mí, pero vamos a orar
porque el Señor tiene que abrir las puertas. Vamos a orar para que el Señor abra las puertas en tu vida y en mi vida, para alcanzar a hacer el propósito que Él nos ha dado. Espíritu Santo, ponemos hoy delante de ti esta palabra, Señor, pero clamamos desde lo más profundo de nuestro ser. Señor, abre las puertas, Señor, y que las entradas permanezcan abiertas. Señor, para poder entrar, Señor, y conquistar naciones, Señor Santo, para quitar el yugo de los reyes, para, Señor, dar la libertad al pueblo tuyo, comenzando con mi vida, comenzando con nuestra familia, comenzando con nuestra iglesia, comenzando, Señor, con todo aquello, Señor, que tú nos pones frente. Somos llamados por nombre, así como Ciro fue llamado por nombre y se le conoció como Ciro el Grande. Hoy, Señor, nosotros levantamos tu nombre, Jesús, Cristo en nosotros, Cristo el Grande. Tú eres mi Señor, tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, la roca en quien confiamos. Pero, Señor, tú estás en nosotros y ahora somos llamados por nombre. Nuestro nombre es Jesús. Nuestro nombre es Cristo. Señor, glorifícate, Señor. Sella la palabra, Espíritu Santo, en nuestros corazones, Señor, y danos ese entendimiento que somos tomados por la diestra de Dios. Chazak, por tu diestra, Señor. En el nombre de Jesús Cristo lo pedimos. Amén. Aleluya.